Estamos en nuestro estudio de la verdad fundamental y esta es la lección número 20 que se llama Sanidad Interior. Sanidad Interior. Y a medida que nos acercamos a los tiempos finales, Jesús dijo que los corazones de los hombres iban a fallar o a flaquear a causa de las cosas que iban a pasar en el mundo. Y en verdad creo que este es un problema que va creciendo en este mundo en la actualidad. Problemas de sufrimiento emocional, depresión. Y en esta lección trataremos este tema tan importante, la sanidad interior. Nuestro versículo clave viene del libro de Isaías, capítulo 26, verso 3, donde dice: Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Qué versículo tan importante en la Escritura? Ahora, la pregunta más antigua en la Biblia es la siguiente: ¿por qué las personas buenas sufren? Y en serio, de esto es lo que se trata el libro de Job. El libro de Job es, de hecho, el que se piensa que es el primer libro de toda la Biblia. Y Job, este libro tiene ya tanta antigüedad y este es el tema de muchos de los salmos de David. David pregunta lo mismo en varios salmos, por ejemplo, el Salmo 10, verso 1. Una pregunta muy importante. Él le pregunta a Dios: ¿por qué estás lejos, oh Señor? Pregunta David. Y luego dice: y te escondes en el tiempo de la tribulación. Esto que dice David es un versículo clave cuando se trata de este problema de depresión. Y la palabra depresión viene, su raíz etimológica o su significado es estar bajo presión, y de lo que habla aquí es que tus emociones, todas las heridas y el dolor y las experiencias negativas que nos han ocurrido en la vida, las embotellamos, las presionamos, las ponemos bajo presión en nosotros, y esto crea depresión. Depresión. La depresión en realidad es el resultado de llevar una gran carga de emociones y sentimientos, y esta carga se hace muy grande para llevarla, y de esto se trata precisamente. Todo esto se vuelve una sobrecarga emocional. Ahora, tratando de este tema tan importante, quiero hacer preguntas clave para que entendamos. ¿Cómo podemos estar seguros que Dios entiende por lo que estamos pasando? Creo que el meollo de este asunto es que, ¿cómo sabemos que a Dios le importa? ¿Recuerdas lo que Marta le dijo a Jesús? Maestro, ¿no te importa? ¿Y cuántas veces tú y yo no hemos hecho la misma pregunta? Bueno, déjame responder. La respuesta está en Hebreos capítulo 4, versículo 15, donde dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y es así como sabemos que Dios entiende, porque Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros y experimentó todas las emociones que tú y yo experimentamos. Cuando vemos a Cristo y vemos todo lo que atravesó, que fue tentado como nosotros según nuestra semejanza, veamos algunas de estas tentaciones. La tentación de ser estigmatizado, esto lo encontramos en Marcos 6, verso 3, donde dice: ¿no es este el hijo de María? En otras palabras, están diciendo: sabemos quién es su mami, pero ¿quién era su padre? Él fue estigmatizado, y creo que esta es una de las cosas más crueles que ocurren en este planeta. El llamar a un bebé ilegítimo. No existe tal cosa como un hijo ilegítimo. Los bebés son totalmente inocentes. ¿Cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos etiquetar a alguien que es totalmente inocente? Luego, Jesús fue malentendido. Aún sus propios hermanos, que de hecho eran medios hermanos porque tenían la misma madre. En Juan capítulo 7, versículo 5 dice que ni siquiera sus propios hermanos creían en él. Él fue malentendido y también fue rechazado. Rechazado por los suyos. Lucas capítulo 9, verso 53. Vemos a su propio pueblo rechazándole. Y él, por supuesto, estaba solo. El rechazo lleva a la soledad. En Mateo 26:40 encontramos a Jesús solo en el jardín. Él comprende lo que estamos pasando.
Él también fue traicionado. Y no fue traicionado por cualquier persona, sino que fue traicionado por uno de sus propios discípulos, los que eran más cercanos a él. Esto lo encontramos en Juan capítulo 13, versículo 18. Desesperado. Ahora, rara vez pensamos en Jesús en estos términos, pero estando en la cruz es lo que él experimentó. Cuando en Mateo capítulo 27, verso 46 Jesús dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Se siente abandonado. Siente que nadie está ahí para él, y esto lo encontramos en Marcos capítulo 15, verso 34. Lo que intento decirte es que Jesús comprende. Jesús ha estado ahí. Él ha estado en donde tú estás. Él ha atravesado de todo. Él fue tentado en todas las cosas, como nosotros somos tentados, pero permaneció sin pecado. ¿Y nosotros qué podemos hacer con el dolor interno que experimentamos? Hay muchas cosas que podemos hacer que nos pueden ayudar a vencer. Primero, reconocer que son heridas reales. Esto no es algo que sale de nuestra imaginación, no estamos pretendiendo, esto no es un juego, es una herida real. Hay un viejo dicho que creo que es muy malo y dice que los palos y las piedras podrán romper mis huesos, pero las palabras nunca me lastimarán. No hay mayor mentira que lo que dice este dicho. Las palabras sí que lastiman, profundamente. Necesitas reconocer estos problemas emocionales, estas heridas internas, como dolor real. Y luego entender que todo el mundo, todos sufren dolor interno. Así es, no eres el único. No eres la primera persona y no serás la última que siente el dolor de estas heridas internas. Entonces date cuenta de que no estás solo en este problema. Todo el mundo atraviesa dolor interno. La tercera cosa, o nuestro tercer punto, es aprende a ser muy honesto con Dios. Y este punto lo vamos a enfatizar después, pero es necesario decirlo. Necesitas desarrollar una buena comunicación entre Dios y tú, que puedas contarle a Dios acerca de lo que sea, lo que sea. No lo dejes embotellado en tu interior. Y esta es una de las cosas maravillosas sobre la oración. Podemos soltárselo todo a Dios, podemos entregarle nuestras lágrimas, porque no fue Dios quien las causó. No se siente intimidado por ellas. Entonces puedes hablarle a Dios sobre cualquier cosa. Y el siguiente punto es creer que no va a ser así todo el tiempo. Va a haber otro día. Seguro habrá un mejor mañana. Debes creer. Cuando pierdes tu esperanza, cuando pierdes tu fe, es entonces cuando caemos en depresión y cuando nos entregamos a la desesperación. Otra cosa que podemos hacer, y que es muy positiva, es comenzar a alabar a Dios por fe. Aun cuando tú no ves cómo salir de esto, aun cuando pareciera no haber solución, de todos modos comienza a alabar a Dios y te darás cuenta que la alabanza, el alabar a Dios por la fe, va a comenzar a sacarte de la depresión en que te veías inmerso. Otra cosa que podemos hacer es ayuda a alguien más cuando ya estés suficientemente sano. Y yo quisiera precavirte aquí porque no deberías ayudar a alguien cuando todavía tienes una herida abierta. Deja que sane y ya cuando estés sana se convertirá en cicatriz. Y así puedes compartir con otros todo lo que has atravesado. Es lo que un hermano ha llamado no desperdiciar tus tristezas. Esas lágrimas, el dolor que has atravesado, no lo desperdicies. Comienza a compartir con otros y esto les va a animar, y entonces al animarles, te animarás a ti mismo. Es una de las mejores formas de ministrar a tus propias necesidades emocionales, bendiciendo a alguien más. Quiero hacerte otra pregunta. Y esta pregunta es, ¿cómo es que Jesús venció la depresión? Algunos dirán, pero Jesús nunca pasó por lo que yo. Ah, claro que sí. Y la Biblia ya ha establecido este hecho, que Él fue tentado en todo, así como nosotros. Entonces, ¿cómo pudo vencerla? Y primordialmente la tentación que realmente estuvo encima de Él y que realmente le causó gran dolor fue la traición de Judas y el rechazo de su propio pueblo y su crucifixión, su muerte. Veamos cómo lo hizo.
En Juan capítulo 12, versículo 23, Jesús reconoce las limitaciones de la tentación. Y es muy importante que lo comprendamos, por eso dije que no siempre va a ser así. No siempre fue así en el pasado y no siempre será así en el futuro. Jesús le llamó la hora de la prueba, la hora de la oscuridad, la hora de la maldad. Él no dice el día o el año o la década, no, no, no. Le llama la hora porque él sabe que lo que va a atravesar es significativo, pero en algún punto tendrá final. Todo lo que nosotros atravesamos tiene limitaciones. Lo siguiente es que comprende el propósito de la tentación. Y yo creo que es aquí donde muchos fallamos, porque no alcanzamos a percibir absolutamente ningún propósito en el dolor. ¿Por qué me está pasando esto? Dios lo sabe. Y Dios sabe que tú y yo seremos mejores personas a causa de todo esto que nos ha pasado. Seremos más fuertes, seremos más sabios, tendremos un mayor entendimiento y veremos que hay un propósito detrás de toda tentación. Esto lo encontramos en Juan 12, versículo 27. Otra de las cosas que Jesús hizo es que Jesús centró su atención en otros. Una de las cosas que el dolor nos provoca, sea dolor físico o dolor emocional, sigue siendo dolor, y lo que provoca es que nosotros comencemos a mirar hacia adentro y que solo pensemos en nosotros mismos sobre lo que nosotros estamos experimentando. Lo que necesitas hacer es concentrar tu atención hacia afuera, en otros. Esto es lo que hizo Jesús. Juan capítulo 13, versículo 1. Él, sabiendo y teniendo en cuenta todo lo que había de pasar, pone toda su atención en sus discípulos, en quienes están a su alrededor. La cuarta cosa que veo, el punto D, es que sabía que su padre jamás le iba a abandonar. Y esto nos trae de vuelta a nuestra relación con Dios. Nos lleva de vuelta a nuestra fe. Si en verdad tenemos fe, entonces sabemos que Dios sigue estando por nosotros cuando todos están en nuestra contra. Sabemos que a Dios todavía le importa cuando ya a nadie más le importa. Esto lo vemos en Juan capítulo 16, verso 32. Cuando Jesús se da cuenta de que el Padre nunca le abandonará. Y en Juan capítulo 17, verso 1, le da alabanza a Dios y comenzó a darle la gloria. Y esto es muy importante, que aprendamos a expresarle nuestras emociones a Dios. Aun cuando estamos llorando, aun cuando tenemos dolor, aprende a alabar a Dios. Ahora hablemos de alguien más en la Biblia que experimentó cosas bastante difíciles en la vida, el rey David. ¿Cómo es que el rey David pudo superar la depresión? Cuando te pones a estudiar los Salmos 42 y 43, escritos por David, y probablemente cuando él se encontraba en el exilio, su hijo Absalón había dado un golpe de estado y había estado intentando matar a su propio padre, y Absalón se encuentra en Jerusalén, y David se oculta en una cueva en el desierto. Cuando huye de su hijo, la verdad es que la situación no se puede poner peor, amigo. No se puede poner peor que esto. Esta es la manera en que David pudo vencer la depresión, y esto es lo que he aprendido de estos salmos. Lo primero es, inciso A, deja de verte a ti mismo y comienza a ver a Dios. Así es. Deja de verte al espejo y deja de ver por la ventana y comienza a ver hacia arriba. Jesús dijo esto mismo. Cuando vean que todas estas cosas malas ocurren en el mundo, levanten su mirada y su rostro. Levanta la mirada, qué bien. Deja de verte a ti mismo y comienza a ver a Dios. ¡Ah, qué tremendo! Y la segunda cosa que veo que él hace es, deja de mirar al pasado y comienza a mirar hacia el futuro. En muchas ocasiones, a causa del dolor, nos quedamos atrapados en el pasado y no dejamos de pensar, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Y la verdad es que no podemos volver y cambiar el pasado. El pasado ya pasó, se fue. Lo que necesitamos hacer es poner nuestra atención en el futuro, y eso es lo que David hace en estos salmos. Salmos 42 y 43. Comienza a mirar hacia el futuro. Y lo siguiente que veo que él hace
es que deja de buscar razones y comienza a descansar en las promesas. Esto es en verdad clave. Recuerdo con gran afecto a la gran cristiana Corrie ten Boom, una verdadera santa de Dios. Y ella dijo, necesitamos dejar de luchar con Dios y comenzar a acurrucarnos con Dios, es decir, estar cerca de Dios, descansar en Dios. En vez de seguir intentar comprender por qué pasó todo esto, las razones, comenzar a descansar en las promesas de Dios. Y lo siguiente que veo en estos salmos es, por favor deja de culpar al diablo y comienza a alabar a Dios. Porque siempre que encontremos a alguien a quien echarle la culpa de todo, que pasó esto o lo otro, culpamos a alguien más. Deja de hacer esto no va a ayudarte a salir de tu dolor. Pero si comienzas a alabar a Dios, esto comienza a crear una atmósfera y una actitud de gratitud positiva hacia Dios. Esto cambia la forma en que te sientes. Entonces deja de culpar al diablo y comienza a alabar a Dios. Y en esto encuentro que David aprendió a ser totalmente honesto con Dios. Totalmente honesto sobre su sentir. Fueran buenos o malos, estuvieran bien o estuvieran mal, él podía hablar con Dios sobre cualquier cosa. Y esta ha sido una de las mayores bendiciones en mi vida. Llegar al punto en el que puedo ser totalmente honesto con Dios. Cuando estoy enojado, puedo decirle a Dios que lo estoy. Cuando estoy triste, puedo decirle a Dios, estoy triste. Y Dios no se siente amenazado por esto. Debes comprender que es esencial para tu bienestar emocional el ser capaz de expresar tus emociones. Pero debes tener mucho cuidado, no le digas tus sentimientos a todo el mundo, porque algunas personas no pueden lidiar con eso. Pero a Dios no le intimidan nuestros sentimientos, sea que estén bien o estén mal, sean buenas o sean malas. A Dios no le intimidan porque no fue Dios quien las causó. Por tanto, cuando aprendemos a expresarlas, se convierte en lo opuesto a la depresión, porque poner todo esto bajo presión en nuestro interior, hasta que se convierte en una carga tan pesada que ya no la podemos llevar. Pero cuando aprendemos a través de la oración y la alabanza, cuando aprendemos a abrirnos ante Dios y poder hablar con Dios de lo que sea. Hay otra pregunta que quisiera hacer. ¿Cuáles son algunas de las causas de la depresión? Existen varias razones y aquí hay algunas. Una de ellas es culpabilidad por algo incorrecto que hayas hecho. En el Salmo 51, versículos 1 y 12 vemos que con David había pecado terriblemente. Había cometido adulterio y había asesinado al esposo de esta mujer, cosas muy terribles. La culpa por estas cosas va a ocasionar depresión. Y otra es cargas pesadas. En ocasiones ocurren cosas sobre las que no tenemos control, enfermedades, accidentes, que la gente nos lastime. Vemos esto en el libro de Números capítulo 11 y en 2 de Corintios capítulo 1 verso 8. Se vuelve una carga muy pesada y nos puede causar depresión, decepciones, y esto es clave. En Proverbios 13:12, esperanzas diferidas son las que enferman al corazón. Decepciones, preocupación constante. Oh Dios, hay algunas personas que se han vuelto maestros de la preocupación. Por ejemplo, una dama me dijo alguna vez que, ¿cómo que la preocupación no ayuda? Ninguna de esas cosas de las que me preocupo han pasado. Y a esto me refiero. Preocuparse. La verdad, amigo, este es un ejercicio inútil. Proverbios 12:25. La ansiedad también produce depresión. No te hagas esto a ti mismo. Otra de las cosas que veo que causan depresión es una pérdida de esperanza. Y es aquí donde el diablo nos ataca muchas veces. Porque si puede hacer que perdamos nuestra esperanza, entonces puede hacer que caigamos en una depresión. Puede hacer que comencemos a cometer errores. Salmo 27:13. No pierdas tu esperanza. Y aquí hay otra. Enfermedad o problemas físicos. Y yo creo que muchas veces no somos capaces de reconocer la conexión que hay entre estas cosas. El problema físico puede desembocar en un problema emocional. Entonces la enfermedad emocional puede producir
una enfermedad emocional, una enfermedad mental, una enfermedad interna, algo que necesita sanar en nuestro interior. Una buena ilustración para esto está en 1 Samuel, capítulo 1, a Ana, que como no podía concebir un hijo, no podía quedar embarazada, entonces se deprimió mucho al respecto. Otra causa es la opresión por los espíritus demoníacos. Y hay que tener cuidado. No toda persona que está sufriendo emocionalmente está siendo atacada por un demonio, pero algunos sí lo están. Y nosotros debemos reconocer que esto es un problema. Y si somos maduros espiritualmente, entonces podemos ayudarles a vencer a estos ataques demoníacos en su vida. Ahora quiero darte algunas soluciones para la depresión. ¿Qué podemos hacer para poder vencerla? La primera cosa que podemos hacer es orar. Orar, orar. Y algo por lo que puedes agradecerle a Dios por tu problema es que te ha hecho orar mejor de lo que lo hacías antes de tu problema. Es así como todos nosotros somos, y esta no debe ser la motivación principal para orar, pero puedes agradecer por esto. Orar, orar. Y ya cuando te des cuenta, puedes comenzar a agradecerle a Dios, y por esto creo que el apóstol Pablo dijo, le agradezco a Dios por las aflicciones, por el estrés, y comienza a enlistar todas estas cosas, necesidades. ¿Por qué? Porque todo esto te lleva a orar. Lo siguiente es leer la palabra de Dios. Leer la palabra, porque esta es la verdad. La palabra de Dios nos ayuda a edificarnos, a animarnos. Y no solo deberíamos leer la palabra, sino que también debemos meditar en la palabra. Llévala a tu mente y comienza a pensar en todo lo que Dios ha dicho. Va a ayudarte para que puedas vencer el estrés que has estado enfrentando, las cosas que han estado mal en tu vida. Y otra cosa que puedes hacer es aprender a escuchar testimonios que te pueden animar. No eres el primero en tener un problema y no serás el último. Entonces, cuando compartimos lo que hemos vencido con otras personas, entonces nos anima. Pablo habla sobre esto cuando escribe a los Corintios y dice que consolemos a otras personas con la misma consolación, el mismo ánimo con que somos consolados por Dios. Entonces, algo que podemos hacer es escuchar testimonios que inspiren. Y quiero prevenirte, no pases el tiempo escuchando problemas de otras personas, ya bastante tienes con tus propios problemas. Algo más que podemos hacer es contar nuestras bendiciones. Así es, tenemos muchas cosas buenas ocurriendo en nuestras vidas. Cosas buenas que están pasando y que, si nos ponemos a contar las bendiciones, nos ayudará a balancear las experiencias negativas por las que hemos estado pasando. Otra cosa que podemos hacer, confiar en un amigo digno de confianza. Y quiero prevenirte otra vez. Ten cuidado en quienes confías porque si compartes con las personas equivocadas, estas personas van a compartírselo a todo el mundo. Y luego te sientes peor de lo que te sentías. Pero todos necesitan un amigo. Alguien en quien puedan confiar. Alguien con quien puedan compartir los dolores más profundos en sus vidas. Cuando abres tu corazón y compartes con la persona correcta, ellos te ayudarán a llevar tu carga y tu carga será más ligera. Y algo más que puedes hacer y que es muy positivo y te ayudará a vencer es hacer algo tangible con tus manos. Cualquiera que sea el don que Dios te haya dado, no importa lo que sepas hacer, algo que puedas hacer con tus propias manos, que puedas ver que estás haciendo algo bien. Y al hacer esto te ayudará a vencer la depresión que está presente en tu vida. Otra cosa que podemos hacer es ejercitar a nuestros cuerpos. Así es, ejercicio físico. El apóstol Pablo dice que es de provecho, y lo es. Y una de las cosas que esto nos ayuda a hacer, vencer nuestra depresión emocional. Todas las cosas que estamos guardando, simplemente con ejercitar nuestros cuerpos. Y el ejercicio nos ayuda a aliviar el estrés que se encuentra en tu mente. Y también te aconsejo a que perdones todo rencor. Yo creo que esta es una de las mayores espinas que el diablo nos clava. Alguien nos hizo algo en el pasado y nosotros no podemos dejar de pensar en ello. Desencadénate de tu pasado al perdonarles.
Libérales. Déjalo ir, no importa lo que ellos te hayan hecho, ponlo en las manos de Dios. Deja de jugar a ser Dios, déjaselo a Dios y canta alabanzas a Dios. Y mientras lo haces, verás cómo tu espíritu comienza a regocijarse. Comenzarás a elevarte por encima de la depresión y el dolor que hay en tu alma. Y quisiera advertirte, no te permitas sentir bajo condenación si es que tu problema físico requiere la atención de un médico. Esta es una de las trampas en las que los religiosos caen. Y como hay algo que ellos en realidad necesitan, un médico, necesitan atención médica, a un doctor. Y hay cristianos que quieren condenarte por eso. No lo permitas, no permitas que esto ocurra. Somos gente, necesitamos ayuda. Y necesitamos hacer estos ajustes continuamente en nuestra vida. Porque estamos en un mundo real. Esto no es el cielo, amigo. Y van a venir muchos problemas. Entonces, haz estos ajustes en tu estilo de vida continuamente. Y de esta forma, podrás con los problemas de esta vida. Quiero cerrar con la mención de que en el libro de la verdad fundamental hay un examen del estrés. Y hay pruebas que son más completas y más comprensivas. Pero esta puede darte una idea. Examen del estrés, que muestra cómo estas cosas pueden causar estrés en tu vida y necesitas aprender a enfrentarlas y superarlas. Yo te animo a tomar una prueba de estrés y ver qué es lo que pasa, porque tener 100 puntos en esta prueba pueden significar problemas. Y más de 100 puntos, 300 puntos, tienes muchos problemas. Entonces, aprende a lidiar con el estrés y una de las mejores formas para hacerlo es darle tus problemas a Dios. Y Dios te ayudará a vencer estas grandes dificultades. Estas cosas que ocurren en nuestro hombre interno. Que Dios te bendiga en tu viaje cristiano.